Soy Sergio de Régules y soy licenciado en física. Me formé en la Facultad de Ciencias de la UNAM y me he dedicado desde hace muchísimo tiempo a la divulgación de la ciencia. Trabajo en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que está constituida por el Museo Universum, que todo el mundo conoce, la revista Cómo Ves, que espero que también todo el mundo conozca, y el Museo de la Luz, y un departamento editorial que publica libros. Yo trabajo concretamente en la revista Cómo Ves. Soñé varias cosas. Cuando era niño, curiosamente sí pensé, quiero ser científico, porque en las caricaturas que yo veía, en aquellos tiempos salían muchos científicos y los científicos eran el personaje cool, ¿no? Siempre era el que resolvía los problemas y el que todo el mundo lo admiraba, a diferencia de después, ¿no? En que el científico era el nerd y el que... Pero entonces como que se romantizaba mucho la figura del científico. Entonces yo sí pensé, quiero ser científico. También quería ser escritor y siempre he sido músico, entonces también quería ser músico. Creo que todas esas cosas. Bueno, en la prepa en los últimos años, yo estuve en una escuela muy peculiar, pero es una escuela del sistema francés de educación que trabaja aquí en México, que es el Liceo Franco-Mexicano, el Instituto Tecnológico Franco-Mexicano. Entonces tiene un sistema de enseñanza, el sistema de enseñanza francés, y se enfatizaba mucho la física y las matemáticas y se enseñaban con bastante rigor. Y yo me acuerdo que en el último año siempre tuve inclinaciones hacia la ciencia y hacia la música y hacia la escritura. Y en el último año de la carrera, lo que vimos en física me deslumbró a tal grado que dije, pues tal vez eso es lo que deba yo estudiar. Y me acuerdo que lo platiqué con mi papá. Creo que es la única vez que le hice caso a mi papá. No estoy diciendo que yo siempre le preguntara cosas a mi papá y hiciera lo que él sabiamente me decía, para nada. Pero esa vez sí. Y mi papá me dijo, mira, pues música ya medio sabes. También estaba pensando en estudiar cine, que en aquellos tiempos era dificilísimo porque sí había dónde, pero el cine mexicano no se veía en ningún lado. Me dijo cine, pues a lo mejor puedes aprender por otro lado, y física es lo único que no puedes aprender por ti mismo, y me pareció muy razonable. Ya después te podría matizar ese argumento de mi papá, pero en ese momento me pareció muy claro y muy razonable. Dije, pues sí es cierto, pues va por la física. Y por supuesto el lugar por excelencia para estudiar física era la UNAM. Yo de todas maneras siempre pensé que iba a ir a la UNAM, ¿no? Eso en mi casa creo que estaba claro que todo el mundo iba a ir a la UNAM, pero para mí en especial pues no había otra, ¿no? Voy a estudiar física, la UNAM es el lugar perfecto, ¿no? Tengo la fortuna de que sí, ¿no? Pero mucha gente cuando le dices yo quería ser músico o yo soy físico, dicen, y tú, ¿no? En tu familia se opone, ¿no? O nadie te entiende. No, yo tengo la suerte de que sí, desde que era chico en mi casa, si yo hubiera dicho música, hubiera dicho física, esto hubiera parecido igual de bien. No había esos prejuicios. Quizá no sabían perfectamente qué hacía un científico, pero era una cosa que se valoraba en mi casa, entonces no les parecía mal. Y hoy en día en mi familia, concretamente mi esposa, digamos, siempre, ella es administradora, entonces podrías tú decir, pues no tiene nada que ver, pero siempre hemos platicado mucho de lo que hacemos uno y el otro y nos ha interesado. Entonces te puedo decir que siempre he tenido el total apoyo de mi familia, tanto de mis papás cuando era chico como de mi esposa hoy en día. Entonces, bueno, tuve esa suerte. Mucha gente no te puede decir lo mismo. Yo sí, es muy aburrido. Lo siento. Sí me apoyan. Decir que hace un físico, pero como realmente no es lo que yo hago, o sea, yo me dedico a la divulgación de la ciencia y hay una confusión muy común que consiste en pensar que divulgación de la ciencia es dar clases, por ejemplo, dar clases de física, pero un poco rebajadas, no así como diluidas. Incluso hay personas que dicen como para tontos. Bueno, eso no es para nada la divulgación de la ciencia, o por lo menos no como la concibo yo, y muchas personas que trabajamos aquí en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Entonces, para empezar, no necesariamente es el científico investigador, por ejemplo, el físico, digamos, el que tiene que hacer la divulgación de la física, porque en la divulgación tiene que haber, por un lado, el componente de entender la ciencia suficientemente bien para hablar, para decir cosas significativas acerca de la ciencia, y por otro lado están tus habilidades comunicativas, que no necesariamente las tiene el científico investigador. Hay los que sí,
pero hay muchos que no. Entonces, en divulgación el problema es que si falta cualquiera de estas dos ya no funcionó como divulgación. Y la parte de comunicación tiene que ver, por ejemplo, con escribir bien, pero no escribir bien de buena ortografía y buena letra, no, escribir bien de ser capaz de escribir algo que la gente no pueda dejar de leer, que quiera leer por gusto. Entonces, eso no es lo mismo que saber escribir un paper científico, ¿no? Y eso es lo que hace un divulgador, en mi opinión, es... La ciencia es una especie de subcultura de la cultura más general, es una cultura aparte. Es casi como ir a otro país y hablar otro idioma. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para que se entienda ese ámbito especial del mundo que es la ciencia? Pues necesitamos una traducción, concretamente, ¿no? ¿Qué hacemos cuando queremos conectar dos culturas, ¿no? Si queremos entender la literatura francesa, por ejemplo, pues traducimos. Ahora, la traducción no es simplemente agarrar un diccionario y decir pollito, chicken, gallina, hen. No es una correspondencia uno a uno de palabras que se pueda hacer automáticamente. Traducción es una reinterpretación y es un volver a crear lo que se dijo en un ámbito cultural en los términos de otro ámbito cultural. Si estamos hablando de lenguas, es lo que se dijo en francés, hay que recrearlo de una manera que en español diga algo muy parecido. Entonces, bueno, te puedo hablar horas de en qué consiste la traducción porque también he sido traductor y me he dado cuenta que no basta simplemente saber pollito, chicken, gallina, hen, sino que necesitas conocer muy bien las dos culturas que conectas. Muy, muy bien. Un diccionario no te va a resolver el problema. Igual con la ciencia. Necesitas conocer muy bien la cultura de la ciencia, ¿no? ¿Qué mueve a los científicos? ¿Qué les importa? ¿Cuáles son los valores científicos, ¿no? ¿Cómo funcionan las instituciones científicas? ¿Cómo opera la ciencia no solo como los conocimientos que produce, sino toda la maquinaria y el aparato que hay detrás para producir esos conocimientos? Y luego también tienes que no haber olvidado que formas parte de una cultura más general, la cultura de tus congéneres que no son científicos, y que esa también tiene sus formas de comunicarse, sus presupuestos, sus presuposiciones, digamos, y sus valores. Entonces necesitas conectarlos por medio de una traducción que requiere una gran creatividad y no solamente ir calcando cosas. Y para no hacer esto más largo, eso es lo que hace un divulgador de la ciencia. Es un traductor que necesita conocer muy bien las dos culturas que conecta y luego encontrar modos creativos de decir las cosas que se dijeron en un ámbito para beneficio del otro. Yo creo que todos tenemos la experiencia de tener una idea de la carrera a la que entramos y cuando acabas resulta ser otra y a veces esa otra te gusta más y a veces te gusta menos. En mi caso también fue cambiando mi idea de qué era la física. Creo que no entré con una idea terriblemente mala, ¿no? A mí en la prepa me había gustado la idea de que podías tú describir el mundo por medio de ecuaciones y esas ecuaciones podías manipularlas simbólicamente y sacar nuevas ecuaciones que luego también milagrosamente se conectaban con el mundo. Entonces, esa idea de poder casi desde tu escritorio explicar el universo a mí me fascinó y creo que eso nunca lo perdí a lo largo de la carrera. Creo que sí, en parte era eso. La física es muchas cosas más, desde luego, pero eso sí era, ¿no? Entonces yo esperaba que me enseñaran en aquellos tiempos, pues a mí me gustaba mucho, me sigue gustando la astronomía y la astrofísica. Iba a ver si podía entrar por ahí. A lo largo de la carrera, cuando yo estaba súper de moda las partículas elementales. Por un tiempo pensé que a lo mejor podría irme por ahí. Luego me dejó de gustar, pero por completo ese ámbito de la física, pero también pensé en eso. ¿Qué más pensé que me iban a enseñar? Pues montones de matemáticas. Curiosamente, yo siempre estaba pensando en física teórica. Nunca pensé en técnicas experimentales ni en cómo diseñar experimentos, cómo calcular incertidumbres, cosas que me enseñaron en los primeros años, pero en aquellos tiempos creo que no estaba muy bien la formación hacia el lado experimental. Pero yo no estaba esperando tampoco que me enseñaran eso. No sé qué más contestarte. Es tantas cosas que me acabaron enseñando que no me imaginé, ¿no? Cuando salí de la universidad,
te he de decir que primero acabé, ¿no? Me recibí y como todo el mundo en estas carreras seguí haciendo todas las materias de la maestría. E incluso las acabé, pero por ese tiempo yo estaba también en una banda musical y como ya estábamos grandecitos, pues sí estábamos haciendo las cosas muy en serio. No era el grupito que toca covers los domingos y hace un concierto para sus cuates. Sí estábamos haciendo cosas y entonces en ese momento decidí seguirme por el camino de la música. Ahí de repente, unos años después, me casé. Yo estaba haciendo básicamente música, pero empecé a echar de menos la física y la ciencia. Entonces busqué a ver si alguien quería que escribiera yo una columna de divulgación de la ciencia. Y sí, encontré un periodiquito que me estuvo publicando una columna durante un montón de años. Entonces, para resumir, me salí de la universidad y me fui por un ámbito completamente distinto, ¿no? Entonces no me enfrenté, digamos, a lo que se enfrentaría un estudiante de física que siguiera por el camino de la investigación científica, que sería seguir después con el doctorado y luego meterse a un instituto de investigación, ¿no? Sino yo me desvié a hacer otra de las cosas que siempre me habían gustado en la vida. Pero luego lo extrañé y regresé por el lado de la divulgación de la ciencia. ¿Por dónde empiezo? Mira, para resumir, hoy que me dedico a la divulgación, que creo que combina de manera ideal mi gusto por la escritura literaria y mi gusto por las ciencias, lo principal que aprendí por mi cuenta es escribir. Y no fue fácil. Necesitas leer un montón no solo de divulgación para tomar modelos, sino también de literatura, de libros literarios, de novela, cuento y cosas así, para ver cómo le hacen, o sea, de una manera crítica para entender, para no solo disfrutar el libro, sino entender cómo hace lo que hace un libro, por qué te pesca, ¿no? En qué consiste que no lo puedas soltar. Y luego ponerlo en práctica y fallar un montón de veces, ¿no? Hasta que vas afinando hacia una técnica. Entonces, en esencia, creo que lo que aprendí yo solo es principalmente a escribir, que se dice fácil, pero podríamos hablar horas, ¿no? Otra cosa que aprendí yo solo que no me enseñaron en la carrera ni en la maestría fue asuntos de filosofía e historia de la ciencia que siento que son fundamentales para un divulgador. Y mientras más sepas de eso, más. Y también en mi trabajo de hoy como divulgador de la ciencia, también es sumamente útil acumular la mayor cantidad de cultura que puedas. Claro, yo no recomiendo meterte en ámbitos que no te interesen, porque entonces te vas a aburrir, sino en cosas que sí te interesen. Yo por suerte, pues sí tuve la suerte que me interesaban muchas otras cosas, entonces también te enteras de muchas otras cosas que no son solo la ciencia, ¿no? Y eso me ayuda en mi trabajo. Ahora, dicho esto, siento que sería muy difícil ser divulgador de la ciencia sin primero una buena formación científica. Hay quien lo hace, hay quien lo logra. Siento que cuesta mucho más trabajo, entonces yo agradezco muchísimo haber empezado en esta profesión con una formación en ciencia. No hubo muchas que me gustaron mucho. Me fascinó una que se llamaba en aquellos tiempos Funciones Especiales y Transformadas Integrales. No sé si todavía existe seguramente el mismo tipo de material, pero no creo que se llame así. Y eran como las matemáticas más peliagudas que veías en toda la carrera. Esa era deslumbrantemente hermoso lo que te enseñaban ahí. También me encantó. Es que el programa era muy distinto, pero también veías, digamos, por ejemplo, mecánica cuántica. Cuando la llevé, que en aquellos tiempos se llamaba Física Teórica 4, me recontra fascinó. Me gustó muchísimo las materias que llevé optativas de relatividad especial y relatividad general. Y al mero principio creo que me gustó mucho mi clase de mecánica, que era lo primero que te daban en los primeros semestres, que era casi un repaso de la prepa, pero ya estabas en la universidad, entonces tenía otro sabor un poquito distinto. Materias que no me gustaban de entrada,
me tardé mucho tiempo en agarrarle el gusto a la termodinámica. Entonces era muy chistoso, no sé si todavía se haga, pero en aquellos tiempos en la carrera de física y supongo que en muchas otras, te daban como oleadas de lo mismo, del mismo material repetido cada vez más complicado, ¿no? Entonces tenías como una primera oleada de mecánica, electrodinámica, termodinámica y algo más. Y luego otra vez lo mismo, pero más perrón, ¿no? Digamos. Entonces yo me tardé en agarrarle a la termodinámica, pero creo que ya cuando lo vi en la segunda oleada, ya le agarré el gusto. Pero al principio no me gustaba nada. La primera vuelta no me gustó. ¿Qué otra materia no me gustó? Pues así, que de plano no me haya gustado. No te podría decir historias de terror para nada. Pero desde luego sí hubo unas que me gustaron más que otras. Si uno quisiera formar divulgadores en la universidad, que se hace, pero no hay carrera de divulgador, siempre son materias optativas o diplomados o cursos de posgrado. Pero si uno quisiera formarlos desde el principio, pues sí se necesita una base sólida en alguna de las ciencias, por lo menos sería muy útil. Ahora, una cosa que sería también muy útil es no solo los temas de los resultados científicos, sino también que te enseñen cómo funciona la ciencia, que eso siento que se aprende generalmente en el posgrado o ya que te enfrentas, por ejemplo, a publicar o a ir a congresos. Te lo podrían platicar antes y a lo mejor sería muy útil. Desde luego, historia y filosofía de la ciencia y creo que es obvio de lo que ya dije antes, cursos de escribir bien, que no sean cursos de escribir artículos científicos, sino cursos dados por quizá alguien que se dedique a la escritura literaria. Eso es lo que yo pondría, digamos, si armara un currículum de divulgación de la ciencia muy sencillo. Si ya habláramos de posgrado y cosas así, pues quizá habría que matizar y meter más cosas, ¿no? Tal vez le diría, está preparado para todo, para lo que sea, porque muchas cosas van a ser muy distintas. Ahora, el problema es que si le dices eso a tu yo de la universidad, a lo mejor no responde igual de bien que cuando se topa con los problemas de sorpresa y los tiene que resolver espontáneamente. Entonces, no sé si decirle eso a mi yo de ese momento o mejor decirle nada más, hola, ¿qué hace? Y ya, ¿no? Pero si no, a lo mejor, pues prepárate para cualquier cosa porque no va a ser como tú crees, ¿no?